¿Imagen y sonido? Esperemos que sí, dice. Iglesia Nueva Vida con Jesús, barrio de Núñez, Cabildo 4235. Para aquellos que estén buscando una iglesia donde congregarse o quizás nunca asististe a una iglesia evangélica, te invitamos a que puedas participar de nuestras reuniones. No para conocernos a nosotros, que nos podés conocer a través del video, sino queremos hablarte de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Título del mensaje. Venimos con preguntas. Los últimos 3 mensajes fueron preguntas. Yo estoy segurísimo que agarro el micrófono y pregunto a cualquiera de ustedes 3, dígame el título de los últimos 3 mensajes. Yo estoy seguro que me lo van a decir así, sin repetir y sin soplar. Pero vamos a evitarnos ese tema. Vamos a ir directamente a la pregunta de hoy. ¿Podés pegarle un codazo, pero amable, gentil, dulce, a tu hermano y a tu hermana? Decirle, ojo con dormirte, Decirle, no hagas lo que hiciste el domingo. Decirle, no hagas lo que hiciste el domingo. Para decir, pero el hermano que tenía a mi lado no se durmió, no ese, pero quizás sí otro. A mí no me molesta que se duerman en el mensaje. Los ronquidos son los que molestan. Los ronquidos porque después no hay forma de sacarlos, los ronquidos. ¿Me hundo o me salvo? Es el título del mensaje. ¿Me hundo o me salvo? ¿Cuántas cosas ocurren en la vida que no nos gustan? Hinchas de Boca. Ya perdimos la memoria de cuando éramos un equipo de fútbol. Yo ya perdí la memoria de cuando un jugador de Boca dio 2 pases seguidos. Ya casi como que estoy entregado. Señor, llévame. Ahora tenemos un técnico elegante, pintón, fino, pero los mismos que lo fueron a recibir al aeropuerto, yo creo que en 2 semanas los llevan arrastrando de los pelos al mismo aeropuerto. Le pagan el pasaje. A México no creo que vuelva, pero a donde fuere, lejos del banco de Boca. Todas las cosas que pasan y no nos gustan forman parte de la vida. Jesús jamás dice en su palabra, la vida cristiana es Disney. Es Disney. La vida cristiana son los cuentos de los hermanos Grimm, pero en la vida real. Jesús jamás dijo en la vida de fe existen las princesas y existen los príncipes. Existen las brujas, existe la maldad, pero triunfa siempre la bondad. Como le preguntaron a uno una vez, le dijeron, le quisieron hacer un test de inteligencia rápida, así, dijeron, ¿con cuántos enanos convivió Cenicienta? Con 7, dijo. No, era la Bella Durmiente. No, perdón, era Blancanieves. Y el otro dijo la Cenicienta, otro habrá dicho la Bella Durmiente. No, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. ¿Qué tiene que ver la aflicción? ¿De qué estamos hablando? ¿De problemas de salud propios o de seres queridos, de seres amados? Problemas de relaciones interpersonales. Problemas que tienen que ver con el área afectiva, crisis de pareja, crisis de matrimonio, crisis de la relación con los hijos, hijos que se pierden, hijos que uno ora y agarran caminos totalmente torcidos, economía, vivienda, trabajo o lo que fuere. ¿Qué hace el ser humano sin Dios? Anestesia, busca anestesia para el corazón. Droga, alcohol, pornografía, sexo ilícito, ludopatía, cosas feas, vicios, adicciones, malos hábitos, pastillas, anestesia. Pero no es cura, no hay cura. Solamente Dios es el que llena el vacío del alma. Cuando nuestra fe está amenazada. El otro día vi algo, a la mañana no recordaba dónde lo había visto.
Un actor que conocemos todos, que es Sylvester Stallone. En un videito cortito, está hablando, en un aeropuerto creo que está, y está traducido al español. Yo no tengo idea si lo dijo este hombre, porque ahora con la inteligencia artificial te inventan cualquier cosa, te ponen una foto de una persona con una altura normal, con alguien más o menos de 2 metros 80, 90, más o menos de 2 metros de ancho, músculos de medio metro, fácil, como si fuera un placar, pero con pies. Y dicen, este es el famoso luchador de Samoa Occidental que en el año 1923 fue retratado. ¡Macanas! Inteligencia artificial. ¡Macanas! Mentiras. Yo no sé si lo dijo Stallone. Tengo mis dudas. Pero me quedé con la traducción de lo que decía. Me gustó mucho. ¿Por qué un cristiano es atacado por el diablo? Decía. ¿Por qué? Porque quiere lo que vos tenés. Y en la reflexión decía, los ladrones no entran a robar a casas vacías. Me pareció extraordinario. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Algo que vos tenés. Y es tu fe. Te la quiere robar, la quiere destruir, la quiere pulverizar. Porque si te roba la fe, te roba la salvación. Y hay una diferencia muy grande entre vida eterna y condenación eterna. Por eso el diablo ataca a los cristianos. Por eso, salvo en España, los ladrones no entran a robar a casas vacías. En Galicia tendría que haber dicho. ¿Cuántas veces nos pasa? Que en la mente dividida, esta famosa mente dividida de la que hoy venimos hablando hace ya 4 domingos, los que oraban para que Pedro fuera liberado, cuando Pedro es liberado por el ángel y va a golpear a la puerta de donde estaban orando para que Pedro fuera liberado, entonces Rode, esta chica, dice, Pedro fue liberado. ¿Y qué le dijeron? Estás loca, estás loca. Los creyentes tenemos un cierto grado de locura asociado a la fe. Pero a veces hay otros extremos. No, estás loca. No, insistías, es Pedro, es Pedro. Es su fantasma, es su espíritu. Está muerto, finado, y se nos apareció el finado. Los mismos que oraban no creían que el resultado de la oración hubiera sido ese. Por eso nos pasa. Muchas veces que ante determinada situación está la pregunta. Una parte pregunta, ¿me salvo? Sí, porque Dios me va a salvar. La otra es, ¿me hundo? Porque Dios no me va a ayudar. No hay dos dioses. No hay un Dios que salve a sus hijos y no hay un Dios que deje que se hundan. Dios no quiere que nosotros nos hundamos. Lo que quiere es que hagamos caso. A veces prefieren algunas personas hundirse a hacer caso, pero es motivo de otra prédica. ¿En qué actúa la palabra? ¿Cómo actúa la palabra? Es un ancla. Hablando de fotos, me gustan cuando en los reels ponen fotos antiguas de los 1800. Hay fotos de Billy the Kid, el famoso delincuente del oeste americano. Fotos de Abraham Lincoln, increíble. Nosotros tenemos la foto de Sarmiento. ¿Nunca vieron la foto de Domingo Faustino Sarmiento el día que murió? ¿Saben que en aquellas épocas se acostumbraba a fotografiar a los muertos? Hacían eso. Vas a saber por qué. Hay una foto de Domingo Faustino Sarmiento el día de su muerte, creo que en Asunción, en Paraguay. Bueno, lo cierto es que cuando hay situaciones difíciles, situaciones complicadas, les decía de la fotografía antigua, hay 2 obreros al lado de un ancla que más o menos llega al techo. Obreros navales, obreros del astillero de Portsmouth, creo que era, en Inglaterra.
junto al ancla del Titanic, del USS Titanic. No era USS, era del Royal Marine. Enorme, enorme, enorme. ¿Qué hace la palabra de Dios en la vida del cristiano? Es un ancla. Un ancla para que en medio de la situación difícil, en medio del temporal, en medio de la tempestad furiosa, podamos echar el ancla. ¿Qué impide el ancla? El ancla no congela la escena. ¿Se acuerdan antes? Acudíamos a los VHS, ¿no? Te tocaban el timbre, tenías que poner la pausa y ahí quedaba congelado. Bruce Willis, cuando tenía pelo. Ahí quedaba congelada la imagen. Volvías del baño, de lo que fuera, seguía la escena. El ancla echada en Dios no congela la tormenta. No es que de repente el refusilo se quedó ahí, el trueno se quedó ahí, el temporal se sujetó ahí, el granizo, la lluvia se sujetó. Vos quieto, congelado, la barca congelada, o sea, el mar congelado, no hay sacudimiento. Esa no es la función del ancla. El ancla evita el naufragio. El ancla evita que la nave, que el barco, lo que fuere, quede librado al golpe de la lluvia y de la tormenta. O sea que vamos a ser sacudidos. La barca se va a sacudir y como estamos arriba de la barca, también nos vamos a ver sacudidos, pero hemos echado el ancla en la palabra de Dios y no vamos a naufragar. Hablamos de la semana pasada de la fe activa y la fe pasiva. Hoy vamos a hablar un poquito también, pero con un agregado. ¿Qué pasa cuando la fe no alcanza? ¿Qué pasa cuando la fe no alcanza? Y hoy Dios nos va a responder. ¿Me recuerdan el título del mensaje? ¿Me hundo o me salvo? Esta historia la conocemos, la he predicado muchas veces. Pedro camina sobre el mar. Mateo, capítulo 14. Yo voy a empezar a leer a partir del número 28, pero hay una historia previa. ¿Cuál es la historia? Jesús estaba en la otra orilla del mar de Galilea y le dice a los discípulos, suban a la barca, vayan a la otra orilla. Y él subió al monte a orar. Y en esa oración y en esa comunión con el Padre le revela, dice, los discípulos están en grave peligro. ¿Por qué? Porque en medio de la noche los azota una tormenta muy fuerte, un temporal muy fuerte. Entonces Jesús, viendo esto, por revelación del Espíritu, por revelación del Padre, va a ellos, no se aparece en medio de ellos en la barca, que hubiera sido asombroso, pero hasta en cierta forma lógico y natural. No. Va caminando sobre las aguas y sabemos, porque conocemos la historia, que también se asustaron, claro, en medio de la tormenta, tempestad, viento, lluvia, truenos, relámpagos, mar agitado, lo que fuere. Encima el maestro caminando sobre las aguas, era mucho, se asustaron. Pero Jesús les dice, yo soy, no teman. Cuando les dice yo soy, les está diciendo yo estoy. Y Jesús, ¿qué nos dijo en Mateo 28? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué dijo todos los días? ¿Por qué no dijo voy a estar con ustedes cuando me busquen, cuando me necesiten, cuando estén complicados, si pinta, si se da? Ustedes llaman y yo voy. Voy a estar con ustedes. Es clarito lo que nos está diciendo. ¿Qué nos está diciendo? Que a Dios lo necesitamos todos los días. Todos los días. ¿Recuerdan lo que el Espíritu Santo dijo hace unas semanas? Que lo busquemos con desesperación y que no esperemos a estar desesperados para buscarlo. Porque la desesperación va a venir. La desesperación va a venir. Y si a Dios lo buscamos cuando estamos sanos, lo vamos a encontrar cuando estemos enfermos.
Si lo vamos a buscar cuando estemos en paz, lo vamos a encontrar en la guerra. Si lo buscamos cuando estamos en la prosperidad, lo vamos a encontrar en la necesidad. Todos los días, dijo Jesús. Bueno, entonces se aparece Jesús. Empezamos a leer a partir del 28. Mateo 14, 28. Yo soy, no teman, dice. Responde Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. Claro, había duda, decía, es su fantasma, es su aparición. Él dice, andaban más o menos cursando el año de la materia discernimiento. Algunos no agarraban los textos, algunos no agarraban ni los apuntes, los que faltaban ni siquiera llamaban al compañero para decirle de qué habló hoy el maestro. Hay de esa gente, ¿viste? Hay de esa gente. Por eso no es lo mismo estar que no estar. No es lo mismo congregarse que no congregarse. Y no es lo mismo estar en la iglesia recibiendo esta palabra que verla a través de un video. No es lo mismo, dijo Alejandro Sanz. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda. ¿A cuántos les gusta ser mandados? A ser mandados no. Era para untar, decía la nena de la margarina dánica. No estoy hablando de ir al chino y decirle, dame esto, dame el otro. ¿A cuánto les gusta que lo manden? A nadie le gusta. Pero en la relación con Dios es la única forma. Él manda y nosotros obedecemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es el mismo Dios al que les pedimos las bendiciones, el mismo, Y a veces el Señor nos dice, bueno, pero necesito que subas al monte a estar conmigo para que puedas ser embebido de mi espíritu. Y como pasaba con Moisés, que bajaba de la cima del monte y el rostro le brillaba. Unos atrevidos, unos que siempre tienen para pinchar. Dice, lo que pasa es que sudaba. Hacía calor, él tenía 80 años, subió, bajó, sudaba, transpiraba. No era eso, era el brillo de la luz de Dios contagiada a él. Mandale, dice, que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, acá vemos en Pedro la fe activa. Porque la Biblia no dice que se peleaban entre ellos a ver quién era el primero en decirle esto al maestro. No era que andaban a los codazos para decirle esto a Jesús. Ahí se levantó Pedro, arrebatado y todo, con fe. Los otros también tenían fe, pero vamos a ver que era la fe pasiva. Porque ahí se quedaron en la barca. Hubiera sido fácil que se hubiera levantado, yo qué sé, Juan, Zebedeo, Zebedeo era el padre de Juan, Jacobo, o el hermano de Pedro, Andrés, y que le hubieran dicho, maestro, si eres tú, manda a Pedro que vaya sobre las aguas. Hubiera sido fácil, ¿no? Síganme y vayan, dijo uno una vez. Pero ahí surgió Pedro. Si sos vos, si vos estás caminando, mandame que yo también camine sobre las aguas. Vamos al verso número 29. Y él le dijo, 3 letras tiene esta palabra. O 4. No, son 3. Ahí dice ven. Yo diría que le dijo, vení. Una palabra, 3 letras, era todo lo que Pedro necesitaba. Era todo lo que Jesús tenía para decirle. Vení. Que mande, que vengas, vení. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba, dice. No dice que bajó de la barca y se fue a pique. Dice que andaba. La gran pregunta es ¿cuánto habrá caminado? Quiero escucharlos a ustedes. Arriesguen. No es por plata, no van a ir a Gran Hermano. ¿Cuánto habrá pasos? ¿Cuántos pasos dio? Vamos a dividir. Este lado de la iglesia va a decir, pónganse de acuerdo en una cantidad y esta de la otra.
Les pregunto a los de mi derecha, ¿cuántos pasos habrá dado Pedro? ¿Ustedes qué dicen? 3 dicen acá. Los del fondo. Ay, gloria a Dios. Está el hermano, está. Sí, un 5. Vamos a lo de este lado. Acá fuimos de 3 a 5. ¿Y acá? ¿Cuántos? 2. La verdad, ¿qué importa cuánto caminó? Ustedes se prenden en cualquier encuesta, ¿eh? Ustedes se prenden en cualquier encuesta, ¿eh? ¿Qué importa? Dice andaba. Así hubiera sido medio paso. Así que vos con tus 5, exagerado, como siempre. Anduvo. No importa cuánto. Anduvo. Caminó. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Una fe activa. ¿De qué se tomó Pedro? De la palabra. Se agarró fuerte de la palabra y logró algo que racionalmente no había forma de encuadrarlo. Que Jesús caminara, un milagro. Pero Pedro, sin embargo, caminó. ¿Y qué sería hoy caminar sobre las aguas? Las aguas encrespadas, las aguas turbulentas, las aguas endiabladas. Son las aguas que Dios permite que atravesemos para forjar nuestra fe. Pero son las aguas tempestuosas y los temporales que el diablo aprovecha. Sabemos cómo es el ruido de un trueno. Te sacude. Hoy les decía a los hermanos, ¿se acuerdan lo que fue el temporal de diciembre del año pasado? ¿Era del año pasado o del anteaño? ¿Se acuerdan? Oh, pensé que eran de Buenos Aires. ¿Cuándo fue? Cuando fueron a la Fox. El año pasado. La cantidad de árboles caídos que había en la calle. No se podía circular. Ay, volvieron en sí. Eran los porteños que se habían ido el fin de semana a la laguna de Chascomús y volvieron. Lo que fue ese temporal fue tremendo. El ruido frente del colegio que tenemos nosotros, que tienen unos toldos grandes que cubren las ventanas. Tremendo. Cuando un cristiano está atravesando un temporal, está atravesando y su barca se ve sacudida, el diablo aprovecha. ¿Sabes lo que te dice en medio del trueno? En medio del oleaje y en medio del sacudimiento. ¿Sabes lo que te dice? Hundite. Te vas a hundir, no tenés salvación. ¿O no? Y lo dice todos los días. Y a veces varias veces en el mismo día. ¿O no? La mente dividida. La mente espiritual de Pedro que respondió, dijo, mandá. Esa mente estaba respondiendo a la voz de Dios, a la palabra de Dios, sostenido de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el verso siguiente? Pero al ver el fuerte viento, el viento siempre estuvo. La tempestad siempre estuvo. El mar encrespado siempre estuvo. Que la barca se sacudía de acá para allá, era una realidad. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. El enemigo de la fe no se llama incredulidad. El enemigo de la fe tiene un nombre, se llama miedo. El enemigo de la fe es el miedo. Cuando tenés miedo de no curarte o que no se cure el ser amado. Cuando tenés miedo que lo que empezó como una crisis termine en un desastre. Los problemas interpersonales, la economía, pum, pim, pum, pam, de todo. Cuando entra el miedo, es fácil hundirse. Porque el miedo es un peso tan grande en el alma, en el ánimo y en el espíritu, que ya tenés que luchar más allá de tu propio peso, porque crees que te hundís. Y el diablo que te dice, estás solo, estás sola, no hay Dios, no hay quien te escuche, no tenés salvación. Entonces esto empezó a martillar en el corazón de Pedro. Se empezó a hundir y empezó a gritar. Claro, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Claro, desesperado. A veces pasa
que el diablo en su astucia, cuando un cristiano no le alcanza la fe, no es que no tiene, pero por ahí en determinadas circunstancias no te alcanza la fe. Si vos lo tenés que dejar al diablo que te siga hablando, te va a decir, ¿viste que no tenés fe? ¿Viste que te autoengañaste? Esto de ir a la iglesia, leer la Biblia, poner la carita del café del monaguillo, ¿viste? No alcanzó, no alcanzó. ¿Viste que te hundís como cualquier hijo de vecino? ¿De qué Dios me estás hablando? ¿Qué le decía el rey Sennacherib, el rey enemigo? Le mandaba decir al rey Ezequías para que entregara la ciudad. ¿En qué Dios te estás apoyando? ¿Qué Dios te va a ayudar? Si ningún Dios de los pueblos que yo conquisté y vencí los pudo ayudar. ¿Qué es esta caña en la cual te apoyás? ¿Quién se puede apoyar en una caña? Nadie. No es ningún sostén. Ahí es cuando el diablo trabaja y hace su trabajo para robar tu fe, para matar tu fe, para destruir nuestra fe. Señor, sálvame. Cuando no alcanza la fe, no permitas que el diablo encima te cargue de culpa, porque Dios no te culpa. Cuando no alcanza la fe, cuando no alcanza la palabra, está la mano de Dios para ayudarnos. Lo dice la Biblia. 31. Al momento Jesús, Dios no es malo, Dios no es cruel, Dios no es irónico, Dios no se burla de sus hijos. No dice la Biblia que acá estaba Jesús sobre el agua. Miren esta actitud. ¿Se está ahogando el Señor? Traga un poquito más. Traga un poquito más de agua. ¿Qué tal es el sabor del agua? Ese no es Dios. Ese no es el que fue a la cruz por mí y por vos. El Dios que fue a la cruz por vos y por mí es el que extiende la mano en el momento. No viene el reproche y después la ayuda. Viene la ayuda. Viene la ayuda. A muchos de ustedes los conozco hace muchos años. Muchos años. Y hemos vivido cosas. Hemos vivido cosas. Pero si estamos en pie, es porque funcionó la palabra. Y cuando no nos alcanzó la fe, funcionó la mano de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo sentado ahí le daría un aplauso al Señor. Asió de él, le agarró la mano. Ese es mi Dios. El que te agarra la mano cuando la fe no te alcanza. No dice acá que Jesús fue a la barca y le dijo, muchacho, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? Lo ayudó al que no le alcanzó la fe, pero que la puso en práctica. Reactiva. Reactiva. A veces no alcanza. Pero cuando vos estás con Jesús, cerca de Él, cerca también va a estar su mano. Porque Dios dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Le agarraba la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios no es el que cuando ve que te ahogás, te tiende la mano y cuando la querés agarrar te dice, ¡os! No. El Dios de esta historia es el que salva a Pedro, es el que le dice, ¿por qué dudaste? Es el que le dijo, vení caminando a mí sobre las aguas. Pero es el fe que te dice, el Señor, el Dios que te dice, vení. Mandá, le dijo Pedro.
su claridad respecto a la relación con Dios. Vos mandás y yo obedezco. Miren si Dios respondiera a todas nuestras peticiones. Si somos un compendio de insensateces. El día que se escriba la historia de la insensatez humana, los primeros capítulos va a hablar de los cristianos, creo. Nosotros. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Bueno, el otro seguía todavía en el agua. Pero ¿qué nos dice el verso 32? Y cuando ellos subieron en la barca, aquellos discípulos, no sé cuántos serían, ¿estaría Judas? Posiblemente estuviera. Pero estaban empapados de lluvia. Pero subió Jesús con el otro empapado de agua, empapado de mar. Estaba empapado de mar. Me hace acordar a alguien que dijo alguna vez, ¿no? Tenía unos kilos de más. El ser humano está integrado 70% por agua. Lo mío no es gordura, es inundación. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Verso 33. Entonces los que estaban en la barca, los discípulos, vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente es hijo de Dios. Y no era. Pero ellos, les pasaba lo mismo que nos pasa a nosotros. Estaban aprendiendo. Estaban cursando materias. Estaban en tren de crecer espiritualmente. Y Jesús les dio una prueba, una más, que realmente era, es y seguirá siendo el Hijo de Dios. Cuando no te alcance la fe, no te alejes de Dios para que su mano llegue. Para que su mano llegue. Y a esa autopregunta, ¿me hundo o me salvo? Sacale el signo de interrogación. Sacale las dos palabras me hundo y la palabra o. Y ponerme salvo entre signos de admiración y exclamación. Porque con Jesús siempre nos salvamos. Dale un aplauso al Señor por su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya!